yo soy estudiante de medicina de 10º semestre de la Universidad Nacional de Colombia y hoy junto con mis compañeros Jimmy Sánchez de 8º semestre y Julián Velasco de 7º semestre vamos a exponer el tema de enfermedad de Graves. Esperamos les guste. El índice para la charla es definición, epidemiología, síntesis de hormonas tiroideas y eje hipotálamo hipófisis tiroides, patrón histológico, predisposición genética, factores precipitantes y fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y mensajes para llevar a la casa. Bueno, vamos a iniciar la sesión haciendo la definición del concepto de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es un síndrome consistente de la causa endógena más común de hipertiroidismo. Es un síndrome de características autoinmunes. Fue identificado en 1835 por las observaciones anatomo e histopatológicas de Robert Graves. Se conoce a esta enfermedad por la tríada que compone, que son el hipertiroidismo, la oftalmopatía, principalmente por exoftalmos, y el mixedema, principalmente mixedema pretiral, que son las imágenes que disponemos aquí en la diapositiva. Vemos el exoftalmos, el mixedema, y en este caso un bocio que es parte de las características del hipertiroidismo. Es importante entender que enfermedad de Graves e hipertiroidismo no son sinónimos, es decir, el hipertiroidismo puede estar causado por otras múltiples etiologías disponibles. Sin embargo, la enfermedad de Graves es dentro de la población actual la más prevalente. Por ahora, se debe entender que la enfermedad de Graves, en cuanto al síndrome autoinmune, es generado por un autoanticuerpo contra el receptor de TSH. Ahondaremos más adelante cuando hablemos de la fisiopatología. El hecho es que este autoanticuerpo va a tener efectos sobre las células tiroideas para aumentar la secreción y producción de hormonas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la epidemiología de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es la causa más importante de hipertiroidismo en el mundo y representa el 60 al 80% de todos los casos. La incidencia anual es de 20 a 50 casos por 100.000 personas. Esta se puede presentar a cualquier edad, pero la incidencia pico está entre los 30 y los 50 años de edad. Algo muy importante es que es de 4 a 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y como vemos, es una enfermedad con gran relevancia, ya que es la principal causa de hipertiroidismo y afecta principalmente a mujeres de mediana edad. Siguiente. Bueno, sobre algún repaso de aspectos generales de la fisiopatología, bueno, de la fisiología tiroidea, vamos a empezar con la regulación de la secreción tiroidea. Esta se da por el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Acá el hipotálamo en su núcleo paraventricular sintetiza la TRH o tiroliberina. Además de este sistema cerrado, la síntesis de TRH también se ve estimulada por el frío, el estrés y la ingesta de alimentos. La TRH es secretada y va por el sistema porta hipotálamo hipofisiario a la hipófisis. En la hipófisis, la TRH aumenta la síntesis y la secreción de TSH o tirotropina, y esta va a torrente sanguíneo hasta la glándula tiroides, y allí la TSH ejerce su acción sobre los folículos tiroideos, aumentando la captación de yoduro por las células foliculares, aumenta la síntesis de tiroglobulina, aumenta la transcripción y la acción de la tiroperoxidasa, provoca la secreción de hormonas tiroideas y además aumenta la mitogénesis. Esto último es muy importante porque en clínica un exceso de TSH se ve traducido en un aumento del volumen tiroideo o óseo. En la glándula tiroides se secretan las hormonas tiroideas T3 y T4. Estas salen a torrente sanguíneo y ejercen funciones en los distintos órganos blancos. Allí se encargan de estimular el metabolismo basal, estimular la termogénesis adaptativa, regular el peso corporal, disminuir la síntesis de colesterol y aumentar la oxidación de ácidos grasos. Y también la T3 y la T4 ejercen su acción en el hipotálamo y en la hipófisis, ejercen un retrocontrol negativo para disminuir la secreción de TRH y TSH. Siguiente.
Ahora revisaremos en esta diapositiva algunos conceptos generales de la glándula tiroides y su fisiología. Como es bien sabido, las hormonas tiroideas tienen un papel fundamental en el desarrollo cerebral y en los adultos son responsables de la actividad metabólica y a todos los órganos y sistemas. La glándula tiroides está como ven en la imagen, los folículos tiroideos son la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides. Estos están compuestos por una capa de células foliculares que rodean el lumen lleno de coloide. Cuando estas células foliculares están estimuladas, se vuelven más cilíndricas y disminuye el coloide en la luz. Cuando se ven suprimidas, por el contrario, se vuelven más planas y el coloide aumenta en la luz. Ángela, creo que se te perdió el audio desde el principio de la diapositiva. Ay, lo siento. Bueno, en esta diapositiva revisamos los conceptos generales de la glándula tiroides y su fisiología. Entonces, como es bien sabido, las hormonas tiroideas tienen un papel fundamental en el desarrollo cerebral y somático en los lactantes. En los adultos son responsables de la actividad metabólica. Qué pena, ¿se está escuchando? No se escucha bien. No. Hola, qué pena, ¿se está escuchando? No muy bien, Ángela, se te está cortando, se te entrecorta. Vale, qué pena. Ya creo que estoy solucionando los problemas de conectividad. Voy a continuar. Bueno, espero se escuche mejor. Vale. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, las hormonas tiroideas son determinantes en el desarrollo cerebral y somático de los lactantes, en la actividad metabólica de los adultos y participan prácticamente en el correcto funcionamiento de todos los órganos y sistemas. Está compuesta por dos lóbulos unidos por una delgada tira de tejido que se llama istmo y es el órgano endocrino, uno de los órganos endocrinos más grandes dentro del cuerpo humano y tiene un peso aproximado de 10 a 20 gramos en los adultos. Como ven en la imagen, los folículos tiroideos son la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides y son pequeñas esferas que están muy unidas entre sí, compuestas por una capa de células foliculares que rodean un lumen lleno de coloide. Cuando estas células foliculares son estimuladas, adquieren una forma más cilíndrica y el coloide disminuye en la luz, y cuando estas células foliculares se ven suprimidas, adquieren una forma más plana y el coloide aumenta en la luz. Siguiente. Acá vamos a repasar algo de la síntesis de hormonas tiroideas. Esta es la representación gráfica de un folículo tiroideo donde se produce pues, la síntesis de hormonas tiroideas. A la derecha ven un vaso sanguíneo, en el medio la célula folicular y a la izquierda el coloide. Para empezar, nosotros absorbemos el yodo en forma de yoduro en el tracto gastrointestinal. Este yoduro va por torrente sanguíneo y llega a la célula folicular. Allí va a entrar gracias a un importador sodio-yoduro. Cuando el yoduro se encuentra dentro de la célula folicular, debe ser transportado hacia el coloide. Esto lo hace a través de un cotransportador cloruro-yoduro que se llama pendrina. Mientras esto ocurre, dentro de la célula folicular, en el retículo endoplasmático, se está sintetizando una proteína llamada tiroglobulina, que tiene en su estructura muchos residuos de tirosina. Esta proteína va a ir al coloide por medio de exocitosis. En este momento ya tenemos dentro del coloide
el yoduro y la tiroglobulina. Pero primero, el yoduro debe sufrir un proceso de oxidación por medio de una enzima llamada la peroxidasa tiroidea. De esta forma, el yoduro pasa a una forma de yodo molecular y esto es muy importante porque solo el yodo en su forma de yodo molecular puede unirse a los residuos de tirosina en la tiroglobulina. Así se da el proceso de yodación, en el cual se une el yodo molecular a los residuos tirosina y forma T1 y T2. Luego se da el proceso de acoplamiento. Acá T1 y T2 se unen entre sí para formar T3 y T4. Todas estas, T1, T2, T3 y T4, se almacenan dentro de la estructura de la tiroglobulina. Este complejo va a entrar de nuevo a la célula por medio de endocitosis. Dentro de la célula folicular, las enzimas lisosomales actuarán dentro de este complejo y van a degradar la tiroglobulina. Así van a quedar libres T1, T2, T3 y T4. Pero T1 y T2 van a sufrir un proceso que se llama desyodación, en el cual les van a quitar el yodo para poderlo reciclar y usarlo en la nueva síntesis de otras hormonas tiroideas. Y la T3 y la T4, como son liposolubles, van a poder salir libremente hacia el torrente sanguíneo. Algo importante es que el 99% de la T3 y la T4 se une a proteínas transportadoras como la globulina transportadora de tiroxina, la transtiretina, la albúmina y lipoproteínas. Y esta unión es muy importante porque permite mantener los niveles de hormonas tiroideas dentro de unos márgenes muy estrechos, pero también permiten una disponibilidad inmediata y continua para todos los tejidos. Por último, en esta diapositiva se debe recalcar que la hormona, la T3, es la hormona tiroidea biológicamente activa, ya que tiene mayor afinidad hacia el receptor, y también que un 80% de la T3 se forma periféricamente luego de la desyodación de T4. Bueno, los hallazgos y las descripciones de la enfermedad de Graves se dieron originalmente a través de estudios anatomopatológicos, entonces se hace menester explicar un poco cuál es el patrón histológico de la enfermedad. Lo principal es que va a haber una hiperplasia de las células foliculares, como vemos aquí donde se señala en el puntero. Dichas células foliculares van a empezar a presentar múltiples cuerpos intracelulares que van a contener el coloide. El coloide normalmente se ve redondeado y alrededor de los complejos de células foliculares. Sin embargo, en la enfermedad de Graves, este coloide se empieza a alargar, ensanchar y a protruir, como a formar sierras adentadas hacia adentro de los complejos de las células foliculares. También habrá infiltración linfocitaria. Esta infiltración linfocitaria es de principalmente linfocitos T, un poco de linfocitos B. Rara vez dentro de las descripciones histológicas se habla de centros seminales, en otras patologías tiroideas sí ocurren. Y además, como vemos en la siguiente diapositiva, y algo que exploraremos a continuación en la fisiopatología, es que las células foliculares, en este ensayo de inmunohistoquímica, empiezan a expresar el complejo de inmunohistocompatibilidad tipo 2, como se ve en la imagen, que respecta a estas zonas con coloración como marrón. Vamos a hablar ahora de la fisiopatología y los factores predisponentes de la enfermedad de Graves. Entonces, el fenómeno principal que ocurre para el desarrollo de la fisiopatología de Graves es la aparición de los autoanticuerpos para el receptor de TSH, que en la literatura son nombrados como TRAB. Estos autoanticuerpos, al unirse al receptor de la TSH, que es en modelos de imagen que tenemos acá, van a hacer un efecto agonista de los efectos que tendría naturalmente la TSH. Es decir, fuera de inhibir el contacto de la TSH con su receptor, va a potenciar los efectos que tendría normalmente la TSH. Esto se debe a paralelismos moleculares entre ya sea la unión del receptor y la forma del anticuerpo. Además, la forma del clivaje unión del anticuerpo con el receptor. El anticuerpo se une específicamente a estas zonas ricas en repeticiones, en ciclos repetidos del aminoácido de la leucina. El anticuerpo específico para Graves es el autoanticuerpo para el receptor TSH, porque como veremos,
También dentro de los procesos ya sea autoinmunes o en población general se pueden encontrar autoanticuerpos para la peroxidasa tiroidea, para la tiroglobulina, pero estos se relacionan o más con otras patologías como la tiroiditis de Hashimoto o no son totalmente específicos tanto para el diagnóstico como para la comprensión del desarrollo de la fisiopatología de la enfermedad de Graves. Este TSH no solo, este receptor, no solo es expresado por las células tiroideas, también se expresa en adipocitos, en fibroblastos, en tejido muscular, en osteoblastos. Va a tener múltiples sitios de acción y esto va a facultar a las manifestaciones extratiroideas que se dan en la enfermedad. Los autoanticuerpos, principalmente aquellos enfocados en la enfermedad de Graves, son de tipo estimulante, van a potenciar la secreción de la hormona tiroidea, la producción de esta y la captación de yoduro. Hay otros anticuerpos también para el receptor de hormona TSH que son bloqueantes, es decir, que generan un efecto antagonista o agonista muy débil sobre la célula tiroidea, y neutrales. Estos neutrales no bloquean la interacción del receptor, sin embargo, sí pueden derivar, al igual que los bloqueantes, a que la célula tiroidea haga apoptosis. Estos otros complejos de anticuerpos son muy bajos o no representan el principal desarrollo de cómo se entiende a la enfermedad de Graves. Son los estimulantes los que lideran el proceso. Sobre estos autoanticuerpos, cuando se descubrió que la enfermedad de Graves se le podía achacar a los anticuerpos, se les nombraba como LATs, como estimulantes tiroideos de larga acción. Luego se describió y se identificó que tenían características de una inmunoglobulina, específicamente de una inmunoglobulina G tipo 1. Estos autoanticuerpos son únicos en humanos e independientemente de la interacción con el receptor, también tienen la facultad de activar el cotransportador, el importador, sodio-yoduro, y estos receptores o transportadores de iones dentro de la célula tiroidea. Ahora vamos a hablar del modelo de aparición y cómo se manifiesta la enfermedad de Graves en un entramado un poco complejo de interacciones inmunes e interacciones propias de la célula folicular. Vamos a dividirlo en pasos. La primera parte es el rol que tienen los linfocitos B dentro de este proceso. Los linfocitos B naturalmente van a ser aquellos que van a producir los anticuerpos contra todas las proteínas tiroideas en las cuales estén implicado el desarrollo de inmunidad. Sin embargo, dentro de los estudios y los artículos que revisamos, se nombraba que los linfocitos B identificados en cuadros de enfermedad de Graves tienden a sobreexpresar un receptor que hace parte de la sinapsis inmunológica y que es un clúster de diferenciación que se llama CD34. Esta sobreexpresión dentro de los linfocitos B de CD34 tiene la relación de estudio a mayor producción de autoanticuerpos relacionados a enfermedad de Graves. La segunda parte tiene que ver con la activación de los linfocitos T, y específicamente sobre estos receptores que vemos en esta zona que se llaman los receptores de linfocitos T o TCRs. Los TCRs tienen dos aportes a esta patología. La principal, sobre la interacción de esta patología, es mutaciones directas en las cadenas de los TCRs, específicamente en la arginina 74 de los receptores. Esto faculta para que el linfocito T tenga una reacción un poco más activa a la interacción con los antígenos. Pero esa no es la única participación de los linfocitos T. Los linfocitos T tienen subtipos en relación a ciertos genes que expresen o no. TH1, TH2, TH17, T reguladores. La respuesta inmune en la enfermedad de Graves es liderada por linfocitos T, TH1 y TH2. Vía a que los linfocitos TH1 van a secretar una sustancia, una citoquina muy importante para el entendimiento posterior de otro aspecto de la fisiopatología, que es el interferón gamma. Por eso secretan las interleucinas, y hay una deficiencia de la actividad de los linfocitos T reguladores. Es importante marcar de estos linfocitos T reguladores que dentro de sus genes ellos expresan FOXP3. Y uno de los factores genéticos que se ve alterado en una persona que tiene enfermedad de Graves, o uno de los más comunes, es una mutación, una lesión en los genes de FOXP3. El tercer punto, retomamos aquí con los receptores de los linfocitos T, los TCR, es que dentro del código genético para la transcripción de estos receptores hay zonas del genoma,
unas zonas de variabilidad, zonas de diversidad, zonas de unión y zonas constantes. Las zonas de variabilidad tienden a estar asociadas al desarrollo de enfermedad de Graves. Al estar mutadas estas zonas, se amplía la capacidad que tiene el receptor con unirse con múltiples antígenos, o sea, amplía el rango para que este receptor incluso pueda interactuar con los antígenos tiroideos. Más que todo, en las zonas de variabilidad, algunas zonas de diversidad, pero estas mutaciones también se acoplan a otros tipos de enfermedades tiroideas. La cuarta tiene que ver con el mimetismo molecular. ¿Qué es el mimetismo molecular? Hay varios estudios, principalmente ya justificados, comprobados y con suficiente nivel de seguridad sobre modelos murinos de cómo agentes exógenos como bacterias, como la Yersinia enterocolítica, virus como el virus de hepatitis C, parvovirus 19, virus de Epstein-Barr, tienen similitudes entre algunas proteínas de su estructura con algunas proteínas del tejido tiroideo. Eso genera una respuesta inmune cruzada, y hace que el sistema inmune interprete ciertos antígenos tiroideos como exógenos y desarrolle una respuesta inmune. Y el quinto mecanismo, y uno de los más interesantes, es que, como les contaba, los linfocitos de Th1 secretan esta sustancia llamada interferón gamma. El interferón gamma puede llegar en una secreción constante, dada una respuesta inmune que perdura, puede llegar a inducir que las células foliculares expresen el complejo de histocompatibilidad tipo 2, que las hace o las faculta para presentar sus antígenos propios que hacía de manera profesional, como lo harían las APCs, o las células profesionales presentadoras de antígenos. Entonces se conjuga toda esta actividad inmune para el desarrollo y la producción de los anticuerpos, y en este caso estimulantes. En cuanto al exoftálmos, como les dije, no solo el tejido tiroideo expresa los receptores, también lo expresan los fibroblastos, los adipocitos, los miocitos, y la producción de anticuerpos no solamente se cierra dentro del tejido tiroideo, sino que se puede extender en focos externos dentro del cuerpo. Esa producción externa puede hacer que lleguen autoanticuerpos, interaccionen con los receptores, en este caso de un fibroblasto. Esto tiene varios efectos. El primer efecto es que va a aumentar el crecimiento de los fibroblastos y la secreción de citoquinas propias de estos. Se va a promover además, por la interacción de los receptores con los autoanticuerpos, el aumento o de tejido adiposo en la parte retroorbitaria, periorbitaria, aumentando los adipocitos en la zona, va a aumentar la cantidad de tejido conectivo entre las fibras musculares de los músculos periorbitarios, y por eso va a desenvolver un grado de respuesta inmune, es decir, se cumple un aumento del tejido conectivo propio de la zona periorbitaria, aumento de los adipocitos, distanciamiento de las fibras musculares, una activación de los fibroblastos para ir ocupando este espacio retroorbitario y empujar el globo ocular hacia afuera y generar esa característica del exoftálmos. Ya explicamos los mecanismos relacionados a la inmunidad, el mimetismo molecular, la activación estándar, la expresión de HLA por las células tiroideas. Ahora vamos a hablar de los factores precipitantes, específicamente de la susceptibilidad genética y de la susceptibilidad epigenética. En los artículos de revisiones decían que uno puede achacarle el 75 al 80% de la culpa, por así decirlo, del desarrollo de enfermedad de Graves a componente genético, pero el otro 25%, el otro 20% a otros aspectos de exposición o del medio ambiente. Vamos a revisarlos. En cuanto a la susceptibilidad genética, encontramos que en gemelos monocigotos la tasa de concordancia para el desarrollo de enfermedad de Graves es del 30 al 40%. En los gemelos disigóticos es de menor al 5%, incluso algunos hablan de menor al 2%. Está asociado a los síndromes asociados o ligados a cromosoma X o ligados por inactivación de cromosoma X. Como contaba nuestra compañera, es una enfermedad que tiene mayor prevalencia en mujeres, y esta es una de las causas de esto. La mutación del FOXP3, el gen de FOXP3, que como les indiqué previamente está relacionado a la función de los linfocitos T reguladores, que le ayuda a suprimir la respuesta inmune, y en este caso está exacerbada, está codificado dentro de uno de los brazos del cromosoma X. Entonces, un silenciamiento inadecuado o una mutación o lesión en esa zona puede derivar
en la presencia del cuadro. También tiene que ver mutaciones, por ejemplo, con el receptor para los estrógenos tipo 2, que también no hay estudios que todavía faculten que tiene que ver con el ciclo entre la mujer es menopáusica o posmenopáusica y la presentación de la enfermedad. Pero sí se puede hablar de que las mutaciones en este receptor estén asociadas al desarrollo de la enfermedad de Graves. Tenemos polimorfismos, por ejemplo, en este gen, CTLA4, es un gen que se relaciona a la adhesión durante el proceso de presentación de antígenos a los linfocitos T, que como vemos es primordial en el desarrollo del cuadro. El PTPN22, este gen en este caso, los procesos de transcripción derivan en suprimir parte de la actividad de los linfocitos T, en especial la secreción de ciertas citocinas. También se ve cuando muta, se ve relacionado a enfermedad de Graves. Dentro de los genes del HLA, estos dos que observamos acá son asociados al desarrollo de la enfermedad y el HLA DB107 es protector. Esto es más en personas caucásicas. ¿Por qué? El HLA es un gen bastante variable y hay genes protectores y asociados que cambian en relación a la población que se está estudiando. Estos son para personas caucásicas, hay distintos para personas asiáticas, personas africanas. La mutación de FOXP3, como les expliqué previamente, su relación con el cromosoma X y con la inactivación y la regulación de los linfocitos T reguladores. Aquí observamos algunos otros genes alterados, el nombre del gen y la zona de la locación donde en relación a los cromosomas donde se encuentran. Ahora pasaremos a hablar de la susceptibilidad ambiental o la susceptibilidad epigenética. Lo principal, en modelos de lo que les decía, en modelos murinos, en ratas ya se ha confirmado que yo puedo inducir tiroiditis crónica en los ratones o enfermedad de Graves. Sí, previamente los tienen una infección por virus de hepatitis C, por virus de Epstein-Barr, por parvovirus B19, por otros virus llamados foamivirus o espuma retrovirus. Sin embargo, este apartado ya para humanos no está comprobado, entonces es una investigación en proceso. El estrés, de un 60 a un 70% de las pacientes que desarrollaron enfermedad de Graves 6 meses previos a la aparición del cuadro tuvieron algún evento traumático de importancia, la muerte de algún familiar, algún accidente de tránsito. Y el modelo de relación del estrés con la aparición de la enfermedad es el siguiente. Aunque el estrés idealmente funciona como un inmunosupresor, cuando se ve superada esa situación de estrés, el sistema inmune vuelve, por así decirlo, como con toda, reactivando procesos inmunes que estaban enérgicos, disminuidos, y aumentando la respuesta en ese proceso. Eso también se ve una disminución dentro de una disminución endógena de corticoides y todas estas hormonas relacionadas a las de las glándulas suprarrenales. El sexo biológico, lo que les indicaba, una relación 4-1 entre la aparición entre mujeres, 4 y 1 en hombres. Eso por mutaciones específicas relacionadas a los estrógenos sexuales o el proceso de inactivación del cromosoma X. La microbiota intestinal, lo que indicaban los artículos era que a grandes rasgos cualquier alteración de la microbiota predispone a cuadros de enfermedad inmune, puesto que la microbiota intestinal es fundamental para mantener la maduración, en principio la maduración del sistema inmune y dos, para mantener la activación de la actividad inmune normal. Un factor de riesgo comprobado con ORD2 es el tabaquismo. El alcohol también funciona como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Graves, pero sin embargo tiene un OR menor, 1.2 o 1.5, no recuerdo exactamente por en este momento. El embarazo. Durante la gestación, las mujeres entran en un proceso de inmunosupresión. Cuando se da a luz, meses posteriores, la reactivación del sistema inmune aumenta la actividad propia de linfocitos T, linfocitos B, la interacción y la secreción de citocinas, haciendo común los casos de tiroiditis, enfermedad de Graves postparto. Y también ocurre un fenómeno que apoya esa reactivación
postparto llamada microquimerismo fetal, que es la interacción de células del feto dentro del tejido materno, por eso se llama microquimerismo. Son pequeños focos celulares que generan respuestas inmunes focalizadas y pues a través de todas estas líneas de señalización química pueden potenciar las respuestas inmunes. En cuanto a la medicación, principalmente medicación que tenga yodo-yoduro. ¿Por qué? Y por si el consumo o la suplementación de yodo-yoduro. Vamos a tener más yodo-yoduro disponible en circulación, la tiroides puede captar más y la actividad de potenciación y secreción hormonal que generan los autoanticuerpos va a ser mayor. En medicación, por ejemplo, que tiene yodos y yoduros es la miodarona, las medicaciones para el manejo de la esclerosis múltiple, el interferón gamma, que es utilizado para tratamiento de virus de infección por virus de hepatitis C, van a potenciar la enfermedad de Graves. Dentro de la dieta los nutrientes se enfocan en dos, en selenio y vitamina D. El mecanismo en el cual altera la vitamina D no está claro. Lo que sí está claro es que si hay deficiencia de vitamina D, puede exacerbarse el cuadro de Graves. Y en cuanto al selenio, esto compete a que hay unas proteínas que son dependientes del selenio para la configuración de su estructura. Se llaman proteínas selenio dependientes, principalmente por la configuración del selenio con la cisteína. Uno de los tejidos que tiene mayor abundancia de este tipo de proteínas es el tejido tiroideo. Entonces, la deficiencia de selenio puede exacerbar los cuadros de Graves. Otra cosa que se me olvidó comentarles dentro de los factores ambientales es que se ha encontrado mayor prevalencia de enfermedad de Graves en personas que trabajan con insecticidas, con pesticidas, con herbicidas. Hay algunos estudios que relacionan la aparición de Graves con antecedentes de rinitis alérgica o con radiación. Y este es, en fin, el modelo de la fisiopatología de la enfermedad. Uno de los pilares es la genética, el otro es el ambiente y cómo estos dos se entrelazan. Obviamente teniendo una mayor importancia el componente, en este caso, en esta enfermedad, el componente genético. Vemos aquí algunas de las mutaciones que se pueden presentar o alteraciones que derivan a alteraciones de la tolerancia periférica. Vemos aquí componentes epigenéticos, del microquimerismo, hábitos de vida, consumo de cigarrillo, exposiciones, antecedentes infecciosos y cómo esto desemboca a la producción de los anticuerpos, la facultación de ciertas células a expresar ciertos genes que no les corresponderían y que potencian la respuesta inmune, y la secreción de citocinas que pues generan esa abundante respuesta inflamatoria que va a terminar dañando el tejido tiroideo y aumentando la producción de hormonas tiroideas. Bien, ya pasando a la parte de las manifestaciones clínicas, nosotros, ¿qué vemos en los pacientes con enfermedad de Graves? En la clínica, ¿cómo nosotros vamos a encontrar a estos pacientes? Siguiente, por favor. Hay que recordar que tenemos dos tipos de manifestaciones o de cambios patológicos, unos asociados a la tirotoxicosis causada por la enfermedad en sí, y otra a la misma enfermedad como tal, ya que en esta última, recordemos al principio de la charla, había una triada que es característica de la enfermedad de Graves, que es la hiperplasia difusa de la tiroides, que es la oftalmopatía y que es la hemopatía. O sea, vamos a explicar, las voy a explicar en un momento. Siguiente, por favor. Bien, nosotros cuando nos llega un paciente a la clínica con enfermedad de Graves o con un hipertiroidismo, nosotros podemos encontrar una serie de signos y síntomas, pues mediante la anamnesis y un buen examen físico. Dentro de la sintomatología que encontramos en esta enfermedad, vemos la pérdida de peso. Esto debido a que la hormona tiroidea es una hormona que actúa sobre el metabolismo basal del organismo, haciendo que haya una tasa metabólica basal muy alta. Por lo tanto, el consumo energético va a ser mucho mayor y estos pacientes van a generar una pérdida de peso bastante grande, ¿sí? Pero también esto se compensa con una sensación de apetito bastante elevada en los pacientes con hipertiroidismo con Graves, debido a que pues como estos pacientes metabolizan los nutrientes muy rápido,
Esto aumenta también la secreción por parte de las glándulas gástricas y de los ejes centrales, hormonas que aumentan la sensación de apetito. Eh, También los pacientes cuando se examinan o cuando estamos en entrevista, ellos refieren palpitaciones, se refieren disnea, refieren un temblor que es de tipo distal y fino, ¿sí? Eh, Pueden generar, en este caso los pacientes también manifiestan cansancio, ¿sí? O una fatiga que está acompañada con un trastorno conciliatorio del sueño, es decir, estos pacientes a pesar de que se sienten muy cansados por el alto gasto metabólico causado por la hormona tiroidea, no pueden conciliar el sueño. Entonces esto también puede conllevar a trastornos psiquiátricos, psíquicos, que ahorita los voy a explicar. Eh, la debilidad muscular que manifiestan los pacientes y que uno la puede ver en el examen físico puede ser causado por el aumento de una degradación de proteínas, ya que es la hormona tiroidea está también involucrada en la síntesis y la degradación de las proteínas. Entonces cuando hay un aumento muy exagerado de la, de la, de la degradación de proteínas, la síntesis no alcanza a compensarlo y se produce una debilidad muscular, también generando una disminución de la masa muscular y el tono como tal. Eh, También estos pacientes por la incrementada actividad metabólica, pues la actividad metabólica, toda actividad metabólica que genere un proceso oxidativo genera calor. Entonces estos pacientes con esta exacerbación de la actividad metabólica generan calor y una sensación de intolerancia al mismo, también acompañado de una diaforesis acentuada. O sea, los pacientes están sudorosos, están fatigados, no pueden dormir por la noche, tienen sudoración diaria y también diaforesis nocturna. Ellos presentan también diarrea, ya que las hormonas tiroideas también están involucradas en la motilidad intestinal. Entonces esto lo que hace es aumentar la frecuencia y la composición y cambios en la composición de las heces, generando pues cambios en el hábito intestinal. Eh, También estos pacientes pues pueden manifestarse en las mujeres, especialmente también hay cambios en la menstruación, puede haber oligomenorrea o amenorrea, ¿sí? En los hombres y en las mujeres también hay pérdida de la libido, los pacientes tienen una disfunción sexual bastante marcada por el aumento de las hormonas, síntomas oculares que están relacionados con la nocturnopatía y pues trastornos del sueño, especialmente un trastorno conciliatorio. Entonces, ¿qué encontramos nosotros al examen físico? Bueno, lo primero que debemos encontrar al examen físico que encontramos es una taquicardia de tipo sinusal, ¿sí? Sus pacientes presentan una taquicardia sinusal marcada que puede llevar a una fibrilación auricular. ¿Por qué se da esto? Lo que pasa es que la hormona tiroidea actúa sobre el nódulo sinusal y esto aumenta la actividad del mismo nódulo, generando un aumento en la cantidad de potenciales de acción que se generan, haciendo que aumente tanto el cronotropismo como el ionotropismo, y también, bueno, el ionotropismo también lo que hace es aumentar la contractilidad del músculo cardíaco y se aumenta el gasto del mismo. Entonces, esto se puede evidenciar en los pacientes que presentan una hipertensión arterial de tipo sistólica con una marcada hipertensión arterial media, ¿sí? También al examinar al paciente pues vemos un incremento en la presión del pulso, o sea, el pulso se hace muy marcado, y todos estos problemas cuando no se manejan correctamente pueden llevar a unos signos de falla cardíaca, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esta falla cardíaca y esta fibrilación auricular no se presenta en pacientes jóvenes por lo general, sobre todo se presentan más que todo en pacientes mayores de 60 años. Entonces, si un paciente nos llega con signos de falla cardíaca, hipertensión y otros signos, pues podemos sospechar enfermedad de Graves. Podemos encontrar también este temblor fino distal y poner en evidencia pues, un fenómeno de hiperquinesia en el paciente. Nosotros podemos verificar este signo haciendo que el paciente extienda los brazos con los dedos abiertos, colocando una hoja de papel sobre el dorso de la misma mano, o podemos percibirla colocando suavemente los puntejos de los dedos nuestros, como nosotros como examinadores, y verificar el aumento de la frecuencia y la disminución de la longitud de la amplitud de las mismas vibraciones que genera este temblor distal. La disminución de la fuerza muscular
también es un signo que podemos evidenciar en el examen físico y lo exploramos pidiéndole al paciente que, pues, que esté en decúbito dorsal, esté acostado, espaldas, y se incorpore, pues así se levante, se trate de levantar de la camilla sin apoyarse con sus manos, y pues cuando el paciente presenta un impedimento para realizar este movimiento se denomina el signo de Plummer. O también le podemos pedir al paciente que se suba un banquito y se incorpore a nosotros pues de cuclillas, siempre sin apoyar las manos. Estas pruebas pues se verán alteradas dependiendo del cuadro y de la gravedad del mismo. Algunos pacientes pues pueden presentar miastenia gravis, ¿sí? Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Esta enfermedad también genera un daño en los órganos accesorios de la piel, como el cabello y las uñas, generando una destrucción de las mismas y provocando una especie de piel fina, con un eritema palmar marcado, pérdida de cabello. Y pues al examen físico también podemos realizar una examinación del cuello, realizando la palpación de la tiroides, mirando que existe un bocio difuso que es palpable, que es indurado, que es muy marcado. En algunos casos, no siempre el bocio es muy marcado. En el 20% de los pacientes puede que no se presente el bocio, ¿sí? Pero pero se puede evidenciar mediante otros exámenes. Y por último, tenemos también en el examen físico cambios en el estado de ánimo y en el estado mental. También tenemos otros signos que son extratiroideos, como la oftalmopatía, una dermopatía y una acropatía, que son característicos de esa enfermedad. Siguiente. Bien, este cuadro nos indica cuáles son las manifestaciones neurológicas más comunes en la enfermedad de Graves. Si ustedes se dan cuenta, existen pues alteraciones cognitivas, ¿sí? Puede ser particularmente puede existir una falta de un impedimento en la concentración, puede existir confusión, una desorientación, y puede existir también amnesia o una dificultad para construir frases. Algunos pacientes con hipertiroidismo pueden experimentar cambios en el comportamiento y en la personalidad, como psicosis, a veces agitación, depresión. Estos pacientes, por la alteración de la actividad metabólica, pueden generar también paranoia, ¿sí? Algunos también pueden incluir manifestaciones de cambios psíquicos, como ansiedad, inquietud, irritabilidad, una, un cambio emocional muy rápido, ¿sí? También puede generar insomnio. Y también se presenta en algunos casos que depresión y un letargo. Esto se le conoce como una tirotoxicosis apática. En los casos severos de hipertiroidismo por Graves, una condición muy frecuente es una tormenta tiroidea, ¿sí? Que puede generar estados de epilepsia, que pueden estar acompañados de una encefalopatía en casos de tirotoxicosis aguda, y pueden presentar otros signos de focalización, ¿no? Estas presentaciones generalmente son subagudas. Aquí en este cuadro, como podemos ver, pues algunos casos son poco comunes, como la corea, los stroke, que es la embolia cerebral, como una ACV. Esto es generalmente cardiembólico. Esto es causado generalmente por la fibrilación auricular, causada por la tirotoxicosis, pero pues en pacientes jóvenes no es muy común. Las miopatías también son comunes, pero son de tipo subclínica, como la debilidad, ya lo hablamos, debido a la degradación de las proteínas, especialmente la creatinina sérica. Podemos tener polineuropatías, miastenia gravis, parálisis periódica, ¿sí? Y la oftalmopatía de Graves, que es uno de los signos de la tríada común de la enfermedad, y se presenta pues por una debilidad de los músculos los músculos extraoculares. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasamos a la tríada. Entonces, una de los signos característicos de la enfermedad de Graves es el aumento de la glándula como tal, la hipertrofia
de la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, esta es causada por un aumento en la cantidad celular de la tiroides, y pues nos preguntamos por qué hay un aumento de la tiroides. Este crecimiento y este aumento de esta hiperplasia de la tiroides se debe a que pues la tiroides es muy dependiente de la TSH, entonces la sobreactividad causada por los anticuerpos aumenta también la mitosis de la glándula por parte de los anticuerpos. Las células de la tiroides, recordemos, dependen mucho de la TSH para el crecimiento y la supervivencia, entonces esta exacerbación, esta actividad exacerbada de la actividad de los anticuerpos de TSH provoca una hiperplasia de las mismas células. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a la oftalmopatía. Ya como lo había explicado Julián, la oftalmopatía es una manifestación clínica causada por un fenómeno de inflamatorio, ¿sí? Pero generalmente está causada ya que los fibroblastos al interactuar con los linfocitos T, pues inducen una activación tisular y pues se producen genes que están involucrados en procesos inflamatorios y de remodelación celular. Los músculos extraoculares, como apreciamos en la foto, pues aumentan de tamaño y debido a esta acumulación de sustancias como por ejemplo el ácido hialurónico que es producido por la interacción entre fibroblastos y linfocitos T y sustancias inflamatorias, pues se produce una reducción del espacio orbital, haciendo que el paciente pues tenga esa proptosis, que se llama proptosis ocular. Y también podemos ver que también se puede producir esta oftalmopatía causada por el aumento de los adipocitos en el espacio orbital. Estos pacientes se les conoce bueno, se les llama facies exoftálmicas. Entonces, hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros tratamos la tirotoxicosis y que el tratamiento sea efectivo, puede llegar a persistir esta oftalmopatía. Entonces, no siempre pues, se puede llegar a corregir esta oftalmopatía. Siguiente. Por último, tenemos la que es la dermopatía infiltrativa. Esto se le conoce como un mixedema pretibial, ya que pues, es muy común en la piel que está en la región que recubre las espinillas, la parte anterior de la pierna, donde se presenta como un engrosamiento de induración escamosa. El mecanismo por el cual se produce este mixedema pretibial, perdón, no está muy clarificado, la verdad no se conocen muchos datos, aunque se sabe que estas lesiones pretibiales son infiltradas por ácido hialurónico y otras sustancias que no son de características inflamatorias, y esto generalmente es secundaria a trauma. Como ustedes ven en la imagen, la paciente tiene también el paciente tiene las manos estiradas y se puede evidenciar una acropaquia. Esta acropaquia siempre va acompañada de este mixedema pretibial. O sea, los pacientes que tienen mixedema pretibial generalmente les cursan con acropaquia, aunque este mixedema, esta manifestación cutánea, no es muy común en los casos de Graves. Se presenta más que todo en el 4, máximo en el 4% de los casos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad? Nosotros, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad de Graves? Siguiente. Recordemos que el diagnóstico de la enfermedad como tal la realizamos con base en una buena historia clínica y una buena anamnesis y un examen físico, y la confirmamos mediante exámenes de laboratorio que determinan el nivel de hormonas, como la T3, la T4 libre y la TSH. Recordemos en estas últimas, por ejemplo, en los casos en los que nosotros vamos a diagnosticar enfermedad de Graves, por lo general, los pacientes que presentan en los exámenes de laboratorio una TSH baja combinada con una T4 libre y un índice de T4 aumentado, ¿sí? que pues, se presenta en este caso en pacientes hipertiroideos, a diferencia de los pacientes que son hipotiroideos, que presentan una TSH alta con una T4 libre muy baja, que puede generar un problema en la glándula, ¿sí? Nosotros tenemos unos marcadores para determinar que son pues, la TSH, la T4 y la T3, ¿no? La T3 por lo general suelen ser útiles para diagnosticar hipertiroidismo o para determinar la severidad del hipertiroidismo.
los pacientes hipertiroideos pues van a tener niveles muy elevados de T3, pero en algunos individuos que tienen TSH baja, la T3 está elevada y la T4 libre puede llegar a estar normal. Por lo tanto, esta T3 nos puede ayudar nos da una ayuda diagnóstica para la enfermedad de hipotiroidea como Graves. También recordemos que en algunos pacientes podemos encontrar alteraciones en otros exámenes, como una fosfatasa alcalina elevada, un calcio sérico elevado, unas transaminasas elevadas y un colesterol LDH elevado. Esto se debe, es común que los pacientes con hipotiroidismo pueden presentar estos valores aumentados, y esto los conlleva a realizar otro tipo de exámenes, por ejemplo, una resonancia magnética, tomografía, una gamografía ósea, ya debido a los cambios que se presentan por responsabilidad de la hormona tiroidea. El nivel de fosfatasa alcalina, en este caso, es muy difícil de que baje cuando el paciente tiene unos niveles de tiroides de hormona tiroidea pues en rangos normales. Generalmente se demora más o menos un año en que vuelva a tener niveles normales de fosfatasa alcalina. Incluso estos pacientes, por el compromiso hepático causado por la hormona tiroidea, tienen dislipidemia causada por bajos niveles de colesterol y HDL. Otros estudios que son más sensibles son los estudios de anticuerpos antitiroideos. Una determinación de anticuerpos pues nos puede revelar un diagnóstico confirmatorio, pero pues no siempre se usa debido al costo del mismo, ya que todos los centros de salud no pueden o no cuentan con el mecanismo para poder diagnosticar anticuerpos. Pero nosotros podemos correlacionar los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa, que pues tienen una sensibilidad de más o menos el 85% en pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? Hasta en estos casos, pero también es cierto que hay otras patologías que pueden confundir estos niveles de anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa, y pues hace que la sensibilidad pues sea alta, pero la especificidad en este caso sea muy baja. ¿Listo? En los casos, digamos, en el caso de la enfermedad de Graves, la prueba de anticuerpos más sensible es la de el anticuerpo antirreceptor de TSH, que es como el gold estándar para diagnosticar. Tiene una sensibilidad más o menos del 98% y una especificidad del 95%, lo tal es ideal para poder diagnosticar enfermedad de Graves. Entonces, si nosotros tenemos resultados muy confusos entre el anticuerpo antitiroglobulina y el anticuerpo antiperoxidasa, pues podemos correlacionarlo con el antirreceptor de TSH y pues ya podemos descartar o confirmar la enfermedad de Graves. ¿Sí? Este man que está aquí es un algoritmo que nos indica de cómo debemos abordar nosotros a estos pacientes que presentan o los que sospechamos enfermedad de Graves. Entonces, si nosotros tenemos una sospecha de enfermedad de Graves, ¿sí? Paciente que nosotros en la clínica sospechamos que ya le hicimos una buena anamnesis, ya hicimos un examen físico, entonces dijimos, el tipo puede que tenga Graves. Entonces, lo que hacemos nosotros como primera medida es hacer una medición de las hormonas tiroideas y de la TSH para mirar si están elevadas o si están disminuidas o si están normales. Si están normales la TSH y la T4 libre, pues nosotros descartamos el hipertiroidismo. En el caso de que exista una TSH baja y una T4 libre que esté alta, nosotros ya podemos diagnosticar un hipertiroidismo. Ya empezamos a desglosar diagnósticos de el hipertiroidismo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hacemos una medición de los anticuerpos antirreceptor de TSH, y si están presentes, pues confirmamos Graves. En el caso de que estén ausentes, podemos proceder a realizar una prueba de captación de yodo, ¿sí? De yodo radioactivo, o una obtención de radionúclido, o podemos hacer ambas para confirmar. En el caso de que de este estudio de imagen, este estudio de captación o de radionúclido nos dé pues con un patrón que sea homogéneo en la glándula, que sea difuso, homogéneo en toda la glándula, confirmamos que es una enfermedad de Graves. En el caso de que
este estudio nos arroje un resultado en el cual se vea un patrón como en parches, como de nodulaciones, ¿sí? Podemos realizar el diagnóstico de otras enfermedades como un bocio tóxico nodular. Y en el caso de que no haya una captación como tal del yodo radioactivo del radionúclido, pues podemos considerar otros posibles diagnósticos como una tiroiditis subaguda, un exceso de hormona tiroidea o un tumor que secreta gonadotropina colónica humana en los casos de las mujeres, por ejemplo, un coriocarcinoma. En el caso de que tengamos una baja TSH y una T4 libre que esté normal, pasamos a realizar la medición de la T3. Recordemos que la T3 nos ayuda mucho en el caso de que exista un nivel de T4 libre bastante normal. Si en el caso de que esté alta, pues la T3 y nos arroje la TSH baja, pues decimos que es una tirotoxicosis por T3 y realizamos la medición de anticuerpos. En el caso que esté normal, pues miramos otros casos de hipertiroidismo, ¿sí? Que se llama hipertiroidismo subclínico, como el bocio nodular tóxico, un exceso de hormona tiroidea o una enfermedad que no pertenezca a una patología tiroidea. Y por último, si tenemos pues, niveles normales de TSH y niveles altos de T4, pues ya podemos considerar otras patologías, por ejemplo, un hipotiroidismo, un tumor de la glándula hipófisis, podemos también considerar una resistencia de la hormona tiroidea, o incluso se puede llegar a considerar una falla o una interferencia en la prueba. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, nosotros tenemos otros exámenes que nos ayudan a complementar el estudio de la patología tiroidea. En este caso podemos ver en la imagen de la izquierda, nada más hacia la izquierda, esa es una tomografía computarizada de cráneo, en el cual se evidencia el aumento, el engrosamiento del músculo, de los músculos extraoculares, lo cual genera pues la patología, la oftalmopatía, perdón, ¿sí? Podemos tener pruebas también de captación de yodo o también las gamografías tiroideas que nos ayudan a verificar qué tanto yodo radioactivo puede captar la tiroides. Recordemos que la tiroides cuando tiene una actividad muy alta pues capta yodo más rápido. Entonces si hay una captación alta, si hay una actividad bastante elevada, pues consideramos enfermedad de Graves. También se consideran en algunos casos algunas guías internacionales nos dicen, bueno, en el caso de que usted tenga una sospecha de Graves o de hipertiroidismo, hágale una ecografía de tiroides. Entonces eso nos puede evidenciar, como en la imagen de arriba a la derecha, nos puede evidenciar si hay un aumento o una nodulación de la glándula, y también puede complementarse con un Doppler debido al alto aumento en el flujo sanguíneo de la misma, que nos puede generar una especie de ruido audible, como lo habíamos visto en las manifestaciones clínicas, cuando nosotros tenemos un bocio grande por aumento de la glándula, pues obviamente se necesita nutrir esa glándula y pues hay un aumento en la vascularización de la misma. Entonces este aumento de la glándula, de la vascularización genera un aumento en el flujo sanguíneo, causando una especie de ruido o soplo tiroideo, que se conoce como ruido audible tiroideo. Y ya por último, pues tenemos en la imagen de abajo, tenemos una prueba de gamografía, pues, que nos indica cuál es la actividad de la glándula tiroides en la captación de isótopos radioactivos como el yodo 131. Generalmente se hace con yodo 131. Y por último, ya para terminar esta parte de diagnóstico, hay que considerar también, ¿sí? Hay que considerar que tenemos que tener en cuenta que muchos de los pacientes con enfermedad de Graves pueden tener un riesgo muy elevado para desarrollar otras enfermedades autoinmunes. ¿Como cuáles enfermedades autoinmunes? Por ejemplo, diabetes tipo 1, enfermedad de Addison, anemia perniciosa o lupus eritematoso sistémico, o también miastenia gravis. Es muy común en la clínica, cuando nos llegan muchos pacientes con enfermedades autoinmunes, que puedan tener otras enfermedades autoinmunes concomitantes con la misma que tienen. ¿Sí? Entonces, si un paciente nos llega con artritis reumatoide, pues podemos verificar que tenga otra patología autoinmune, debido a que es habitual encontrar varias, de hecho, en un paciente. Siguiente.
Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento en la enfermedad de Graves. Acá principalmente se trata el hipertiroidismo, la orbitopatía y la dermopatía. En el hipertiroidismo tenemos tres alternativas terapéuticas: el yodo radiactivo, los medicamentos antitiroideos y la cirugía primaria, que es la tiroidectomía. En la orbitopatía tenemos medidas conservativas, que estas son las que se le dan a la mayoría de pacientes cuando tienen una orbitopatía leve, y se basa principalmente en mejorar la película lagrimal y favorecer la humedad de la superficie ocular. Cuando la orbitopatía es un poco más grave, más sintomática, se puede dar glucocorticoides intravenosos, radioterapia o cirugía con una descompresión orbital. Y la dermopatía, bueno, ya lo revisaremos más adelante. Siguiente. Algo muy importante es que el hipertiroidismo es la característica de la enfermedad de Graves que genera mayor mortalidad y morbilidad en los pacientes. Y pues se debe tener en cuenta que todas las medidas terapéuticas tienen beneficios, pero también todas tienen efectos adversos considerables. Por eso es muy importante explicarle al paciente las alternativas que se tienen, explicarle las ventajas, las desventajas, ya que al final el tratamiento definitivo se va a hacer con base en las preferencias del paciente. El enfoque terapéutico es la mejora rápida de los síntomas y la disminución de la síntesis de hormonas tiroideas. Siguiente. El primer grupo de medicamentos para tratar el hipertiroidismo en la enfermedad de Graves son los beta bloqueadores. Ellos son bloqueadores competitivos de los receptores beta adrenérgicos, y además se ha demostrado que el propranolol disminuye la conversión de T4 en T3. Las ventajas de usar beta bloqueadores es que mejoran la sudoración, la ansiedad, los temblores, las palpitaciones y la taquicardia. Las desventajas es que no afectan el curso de la enfermedad, y pues se debe tener precaución con los pacientes asmáticos que tengan falla cardíaca, bradiarritmias o fenómeno de Raynaud. En cuanto a las consideraciones, los beta bloqueadores solo se usan en el manejo agudo de aquellos pacientes que llegan con síntomas de moderados a graves o que tienen factores de riesgo como una edad avanzada o enfermedades cardiovasculares, pues factores de riesgo para complicarse. Se da en el momento agudo y usualmente se da en combinación con una tionamida. Siguiente. Las tionamidas o medicamentos antitiroideos son el metimazol y el propiltiuracilo. Estos bloquean la peroxidasa tiroidea y de esta forma bloquean la síntesis de hormonas tiroideas. El propiltiuracilo también bloquea la conversión periférica de T4 en T3. En cuanto a las ventajas de estos medicamentos, es que le ofrecen al paciente una posibilidad de remisión permanente del hipertiroidismo. También, pues, con estos medicamentos, en algunos pacientes se puede evitar el hipotiroidismo permanente y inicialmente tienen un costo más bajo. En cuanto a las desventajas, el tratamiento con las tionamidas tiene una alta tasa de recurrencia, el seguimiento debe ser más frecuente y tienen algunos efectos secundarios como erupción, artralgias, granulocitopenia transitoria, síntomas gastrointestinales, riesgos de bocio fetal e hipotiroidismo. En cuanto a las consideraciones, como les había dicho antes, en un manejo agudo en pacientes muy sintomáticos se puede dar en combinación con un beta bloqueador, pero también las tionamidas se pueden usar como una terapia definitiva en ciclos de 1 a 2 años o ciclos más prolongados. El objetivo de la terapia es lograr un estado eutiroideo en 3 a 8 semanas, y como les había dicho antes, una ventaja de las tionamidas es que ofrecen la posibilidad de remisión, y se ha visto que un manejo por 1 o 2 años con tionamidas ofrece una tasa de remisión del 40%, y un manejo más prolongado de 5 a 10 años puede ofrecer una tasa de remisión de hasta el 80%. El medicamento de elección en casi todas las circunstancias es el metimazol, ya que tiene una vida media más larga y permite una dosificación diaria. Además, pues tiene menos efectos adversos que el propiltiuracilo. La dosis del metimazol
es de 10 a 30 miligramos al día, pero pues esto depende de la gravedad del hipertiroidismo. El propilfluracilo solo lo preferimos en el primer trimestre del embarazo, ya que tiene efectos menos teratogénicos que el metimazol. Siguiente, por favor. El yodo radioactivo causa daño y muerte celular en las células tiroideas. En cuanto a las ventajas del yodo radioactivo, es un proceso ambulatorio, ofrece una terapia definitiva, es de bajo costo, tiene pocos efectos secundarios y reduce efectivamente el tamaño del bocio. En cuanto a las desventajas, usa radiación y pues ya está comprobado que no aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer en un futuro. También causa o empeora la orbitopatía, y esto es muy importante porque dependiendo de esto se van a aconsejar a los pacientes usar o no esta terapia. También disminuye su eficacia cuando el bocio es muy grande y produce un hipotiroidismo permanente. En cuanto a las consideraciones, como les había dicho antes, no se aconseja su uso en pacientes con orbitopatía moderada a grave, ya que esto la va a empeorar. También está contraindicado en mujeres embarazadas o que estén lactando por el uso de la radiación, y se debe evitar el contacto durante varios días luego del tratamiento con niños pequeños y mujeres embarazadas por el uso de radiación. Siguiente. La tiroidectomía es la resección quirúrgica de todo o la mayoría del tejido tiroideo. En cuanto a las ventajas, cura rápida y permanentemente el hipertiroidismo, tiene una baja recurrencia, y en las desventajas pues genera un hipotiroidismo permanente, un riesgo de hipoparatiroidismo iatrogénico y daño del nervio laringeo recurrente, tiene un riesgo anestésico y un alto costo. En cuanto a las consideraciones de la tiroidectomía, no influencia el curso de la orbitopatía de Graves y es una terapia aconsejable en pacientes que tienen hipotiroidismo severo y un bocio grande. También en esos pacientes que son alérgicos a las tionamidas y que no quieren recibir yodo radioactivo. Siguiente. En cuanto al seguimiento de los pacientes con hipertiroidismo en la enfermedad de Graves, se debe hacer una evaluación clínica y una medición de los niveles de T4 libre, T3 total y TSH en suero. Con las tionamidas, este seguimiento debe ser más frecuente y pues la evaluación debe ser cada 4 a 6 semanas hasta estabilizar los niveles de estas hormonas, y cuando ya están estabilizadas, los controles deben ser igual cada 3 a 6 meses. Con el yodo radioactivo, la evaluación es de 4 a 6 semanas luego del tratamiento y luego cada 4 a 6 semanas por 6 meses o hasta que el paciente tenga hipotiroidismo y tenga sus dosis estables de reemplazo hormonal con levotiroxina. Y la tiroidectomía se debe hacer una medición de TSH 6 a 8 semanas luego del procedimiento para ajustar las dosis de levotiroxina, ya que los pacientes quedan con hipotiroidismo, y mantener pues esos rangos de TSH estables. Siguiente. Y acá, a manera de resumen, entonces, cuando tenemos un paciente con síntomas pues, de hipertiroidismo graves, que tiene riesgo de complicación, usamos un beta bloqueador con una tionamida, que el de elección es el metimazol. Cuando llega un paciente con enfermedad de Graves, pero está estable y no tiene factores de riesgo, es joven, podemos dar terapia con yodo radioactivo o metimazol, sin necesidad de usarlo en combinación con el beta bloqueador. Y ya explicándole todo al paciente, las ventajas, las desventajas de cada tratamiento, se puede definir el manejo definitivo con ciclos de metimazol por 1 o 2 años, ciclos de metimazol más largos, o yodo radioactivo, o también la tiroidectomía.
Para terminar con esta parte del tratamiento, en cuanto al tratamiento de la orbitopatía, como les decía antes, la mayoría de los pacientes con una orbitopatía leve pues solo van a necesitar medidas conservativas y pues esto va encaminado a fortalecer, a mejorar la película lagrimal, pero los pacientes que están un poco más graves, más sintomáticos, que tienen riesgo de neuropatía óptica por compresión o compromiso de la integridad del globo ocular, se les pueden dar pulsos de glucocorticoides intravenosos. Sin embargo, estos glucocorticoides no afectan el curso de la enfermedad, simplemente disminuyen la inflamación. También irradiación con gas externo, pero esta solo se encuentra en centros muy especializados. La cirugía se realiza solamente cuando hay una enfermedad activa, pero, o sea, cuando la enfermedad está activa, solo se usa porque hay una urgencia, porque hay un riesgo inminente de neuropatía óptica por compresión o porque está en peligro la integridad del globo ocular y se hace una cirugía de urgencia de descompresión orbital. Cuando la orbitopatía y la enfermedad de Graves está estable, se pueden realizar cirugías de rehabilitación, de descompresión orbitaria y se solucionan las consideraciones estéticas. Y en cuanto al tratamiento de la dermopatía, se han usado glucocorticoides tópicos cuando la dermopatía es muy extensa, sin embargo, parecen ser ineficaces. Y hay un tratamiento experimental en el que se ha usado rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Este ha mostrado en los estudios mejoría en la dermopatía, sin embargo, aún no está aprobado por la FDA. Bueno, y finalmente los mensajes para llevar a casa. La enfermedad de Graves es la causa más importante de hipertiroidismo en el mundo y afecta principalmente a mujeres de mediana edad. El desarrollo de esta enfermedad incluye múltiples componentes desde susceptibilidad genética, estilo de vida, componente epigenético, que al interactuar juntos generan este síndrome autoinmune. Es una enfermedad con manifestaciones clínicas muy variadas y estas dependen de la gravedad de la enfermedad. Existen manifestaciones propias como la triada que ya conocimos, oftalmopatía, dermopatía y el componente del hipertiroidismo, en este caso óseo. El diagnóstico se realiza con base en una buena historia clínica, confirmándolo con exámenes de laboratorio. La determinación de anticuerpos no es mandatoria para el diagnóstico, pero puede aumentar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico. El manejo definitivo para la enfermedad de Graves es el mismo manejo para cualquier caso de hipertiroidismo. Puede definirse acompañado de una adecuada educación, ya que la elección depende de las consideraciones que tenga el paciente. Esto fue todo por hoy. Espero que la charla les haya servido. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias a los expositores y a todos los presentes. La charla estuvo muy buena. Yo creo que es muy importante como tener en consideración todo lo mencionado el día de hoy. Por favor, no olviden dejar el nombre y la